Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a tejer un hermoso proyecto súper fácil, súper lindo, de esos que son ideales para regalar o para vender. Yo voy a estar tejiendo con este material, es un hilo bastante lindo, 100% acrílico, tiene 2 milímetros de grueso y es bastante suavecito. Vamos a necesitar muy poca cantidad, aproximadamente unos 20 gramos. Voy a estar tejiendo con este gancho que es de 3.5 milímetros. Vamos a necesitar una tijera, ganchitos marcadores y una agujita de lana. Bueno, para comenzar vamos a hacer un nudito deslizado y vamos a tejer una cadenita de base de esta manera hasta alcanzar 25 cadenas. Ya tenemos acá 25 cadenitas. Esas cadenitas tienen una medida de 14 centímetros. Entonces vamos a comenzar con la vuelta 1, dejando la última cadena que hicimos. Nos vamos a la cadena número 24 y allí vamos a tejer un punto bajo. En la siguiente igual vamos a tejer punto bajo y así vamos a ir toda la cadenita haciendo un punto bajo en cada cadena. Hasta llegar al final deberíamos tener 24 puntos bajos. Ok, ya terminamos acá la primera vuelta de puntos bajos. Para la siguiente y las próximas vueltas vamos a iniciar con una cadenita, vamos a girar el tejido, comenzamos acá desde el primer punto y continuamos tejiendo puntos bajos, un punto bajo en cada espacio, y así vamos a tejer hasta tener 14 vueltas. Ok, ya tenemos acá 14 vueltas y estas 14 vueltas tienen una medida de 6.5 centímetros. Entonces, ahora antes de continuar tejiendo más vueltas, vamos a contar desde acá un total de 14 puntos. En ese punto número 14 vamos a colocar un marcador y vamos a continuar tejiendo las vueltas de igual manera con puntos bajos, iniciando con una cadena, giramos, tejemos punto bajo en cada espacio hasta llegar al marcador y vamos a tejer vuelta tras vuelta desde acá hasta acá, y la cantidad de vueltas que vamos a tejer es el doble de la cantidad que hicimos acá. Para alcanzar los 6.5 centímetros acá hicimos 14 vueltas, entonces ahora vamos a tejer desde aquí hasta el marcador vuelta tras vuelta hasta alcanzar 28 vueltas, que es el doble de la cantidad que tenemos en la parte de acá. Ok, ya tenemos 28 vueltas desde acá, desde el marcador, y fíjense, tenemos una medida de 19 centímetros. Entonces acá al finalizar vamos a agregar una cadena. Ya yo corté el material, sacamos por completo y allí hacemos un nudito. Bien, entonces ya que tenemos nuestra pieza de esta manera, retiramos este marcador y vamos a contar 14 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá yo tengo el doble en cada una, ¿verdad? Y vamos a doblar de esta manera y de esta manera. Entonces acá vamos a colocar un marcador para que no se nos vaya a mover esta piecita. Y vamos a comenzar a coser de este lado. Vamos a utilizar nuestra aguja de lana con un trozo de material y vamos a pasar por acá. Fíjense, estoy tomando las tres piecitas que se formaron acá, esta, esta y esta. Entonces pasamos un trozo de material que sea suficiente para coser todo este espacio de acá abajo. Acá hacemos un nudito bien apretado
luego vamos a ir cosiendo por todo el borde y acá abajo. De esta manera, una costura sencilla, siempre tomando las 3 piecitas para que nos quede bien cerradito, y entonces pues con esta misma costura vamos a pasar por toda la parte de acá, por acá, hasta llegar acá al marcador. Bien, ya terminamos con la costurita. Fíjense, nos va a quedar un bolsito con 2 divisiones acá adentro, que queda súper lindo y fácil. Entonces ahora yo le voy a colocar acá un botoncito de este tipo, de los que tienen imán, y para pegar este, por ejemplo, en la parte de acá abajo sí lo voy a colocar directo, pero para la parte de acá de la tapita, como viene con estos ganchitos por detrás, si lo coloco de esta manera se van a ver los ganchitos por este lado. Entonces lo que hice fue tejer un pequeño cuadrito de 3 puntos bajos, o sea, comencé con 4 cadenas, 3 puntos bajos y tejí 4 vueltitas. Entonces acá encaja perfectamente la otra parte del botoncito, y entonces después de acomodarle acá los ganchitos en la parte de atrás, lo voy a coser por todo el bordecito, este cuadrito, que quede bien cosido, bien apretado, para que así quede por dentro los ganchitos. Ok, ya pegamos el botoncito, fíjense cómo quedó, y ya terminamos con el paso a paso de este lindo monedero estuche. Fíjense, con divisiones, acá podemos colocar dinero, moneditas, algún documento que necesitemos llevar, y es súper pequeñito, súper fácil de hacer. Espero les haya gustado este video tutorial. Recuerda regalarme un like, suscribirte a mi canal activando la campanita, si vas a estar al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.